Bienvenidos. Esto es Verdades Ocultas por 104.9 Estéreo Amor, doble canal de bendición. Hola, feliz mañana, bienvenidos a Verdades Ocultas, les saludo ya a Racevic Bertrán, es un placer, una bendición poder compartir con ustedes en esta mañana. Gracias por acompañarnos a los que ya están conectados a través del 104.9, voy a subir un poco acá, ok, perfecto, 1, 2, 3, estamos bien entonces, aquí estamos bien también, ok, muy bien. Hoy sí, ya listos para arrancar este programa de hoy, aquí en Verdades Ocultas. Vamos a saludar, ya está con nosotros Frederick. ¿Cómo estás, Frederick? Bienvenido. Vamos, ¿todo bien? Todo bien, gracias a Dios. ¿Cómo vamos con don Félix Goodman? Falta uno, ya se está conectando. Sí, ahí está conectándose. Perfecto, pues vamos a esperar también para saludar a don Félix Goodman en esta mañana. Recuerden que se pueden contactar con nosotros para hacer sus consultas. Si es por WhatsApp, pueden hacerlo. Si es nota de voz la que quieren enviar, pueden enviar sus notas de voz al más 504, que es la línea de Honduras, más 504 el código de área, más 504. Luego 32 66 49 44. Los que están en Honduras, pues ya directo 32 66 49 44. Y por supuesto, también pueden hacer una transmisión de Facebook en esta mañana a la que yo voy a revisar ¿cómo se llama? Si está en público la mía, porque estamos transmitiendo por mi Facebook Live, por el Facebook de la radio y por el YouTube de Estéreo Amor también. Y por supuesto, estamos acá. Y por supuesto también a través del 104.9 de Estéreo Amor. Editar privacidad. No sé por qué siempre me aparece, amigos, pero ya estamos bien. Ok, vamos a revisar una vez más. Editar privacidad. Perfecto. Ok, listos entonces. Ya se ha conectado don Félix Goodman también, ya podemos arrancar. Don Félix, bienvenido. Feliz mañana, bienvenido a Verdades Ocultas. ¿Cómo está, don Félix Goodman? No le escucho, parece que tiene apagado el micrófono, no sé qué le pasa, pero... ¿Sí se escucha ahora? Ahora sí, don Félix. Ahora sí le escuchamos muy bien. Perfecto. El tema de hoy se titula Los dos olivos. Ese es el tema que vamos a tratar aquí en Verdades Ocultas. Saludos a Ania Lagos, ya está conectada con Verdades Ocultas. Los dos olivos. El tema que vamos a platicar, hay diferentes visiones sobre este particular. Por ejemplo, hay unos que dicen que es Enoc y Elías, Moisés y Elías, son los que están en estas dos visiones. Vamos a platicar cuál es la visión que nos comparten hoy don Félix Goodman y Frederick Goodman. ¿Cuál es el momento dentro de esa línea de eventos de lo que las revelaciones proféticas nos muestran? Tanto el libro en español como se le conoce como Apocalipsis, otros libros también que nos puedan dar luces sobre ello y por supuesto alguna otra información que nos pueda compartir tanto don Félix como Frederick Goodman. Vamos a arrancar entonces con este particular. Es importante también, me surgía ya la pregunta, ¿por qué es importante tratar de identificar quién de los dos es? ¿Realmente tiene importancia y relevancia esto? Vamos a ir platicando de esto. Así que, don Félix, comenzamos con usted. Bienvenido. No sé por qué parte quiere arrancar con esto de los dos olivos y cuál es la idea de querer compartir esto con audiencia. Sé que es una pregunta bastante recurrente esta de los dos olivos. Para las personas que constantemente están tratando de descifrar o de conocer lo que los textos bíblicos nos mencionan, pues es una pregunta recurrente. En su vida particular, ¿por qué le representa algo importante conocer sobre este aspecto de los dos olivos? Buenos días, don Félix, adelante. Buenos días, precisamente el enfoque con que iba a iniciar coincide con tu pregunta, con tu inquietud. ¿Por qué es importante saber quiénes son? Si fuera tan importante, en primer lugar,
ya estaría revelado. ¿Qué ganamos con saber quiénes son los dos personajes? Sabiendo la identidad de esas personas, ya se acabó la inquietud, terminó la inquietud. Supongamos que sea el uno o el otro y eso, ¿qué nos dice por qué son olivos? O sea, tan no está la respuesta evidente a la vista, aunque sí lo está, es porque puede pensar es cuál es el papel de esos dos olivos en los tiempos en que han de manifestarse. No es tan importante las identidades de ellos, sino el objetivo por el cual fueron elegidos para lo que tienen que hacer. Entonces, vuelvo a lo mismo. Supongamos que haya sido fulano y sutano, o sean esos personajes. Ya, solucionamos la inquietud. ¿Es lo importante saber la identidad de ellos? ¿O es importante saber qué objetivo tienen en el reino de los cielos con esos dos personajes? ¿A qué vienen? ¿De dónde vienen? ¿Qué papel van a hacer independientemente de si sea fulano o sutano? ¿Puedo añadir una pregunta más, don Félix? Sí. Porque, mire, creo que va a ser importante añadir esta pregunta. Hay muchos evangélicos que dicen, bueno, ¿y yo para qué quiero conocer todo eso? ¿Cuál es la importancia en mi vida de conocer todo eso si yo me voy a ir en el arrebatamiento? Esto es un pensamiento bien recurrente. ¿Cuál es el interés mío de saber todo eso? Si yo estoy apartado por Cristo, yo me voy en el arrebatamiento, yo no voy a pasar esas cosas. No debe de ser una preocupación para mí conocer este tipo de detalles, incluso ¿qué me interesa a mí saber qué es lo que van a hacer y el rol que van a jugar los dos olivos? Yo ya no voy a estar ahí. ¿Qué le parece también añadir esa perspectiva, don Félix? Adelante. Bueno, el cristiano común y corriente está convencido de que va a formar parte de las bodas del Cordero. Está convencidísimo. Porque hay dos tipos de salvación. Una es evitarse la gran tribulación y al mismo tiempo participar en las bodas del Cordero. Y la otra cuando venga Jesús. Muchos no irán a condenación. El tema es, ¿quién le garantiza a esas personas que van a participar en las bodas del Cordero? ¿Quién les garantiza que no van a estar en la gran tribulación cuando el mismo Jesús está advirtiendo? Muchos son los llamados y pocos los escogidos. Pocos hallan la puerta estrecha, la buscan pero no la hallan. Cuando está diciendo que de dos uno será arrebatado y el otro se queda. ¿Cuántas evidencias hay en que Jesús dice, no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos? ¿Qué hacemos cuando el mismo Jesús señala y advierte a los líderes que aunque ellos van a reclamar después del arrebatamiento, que hicieron milagros, que sacaron fuera espíritus inmundos, y Jesús les va a decir que nunca los conoció? O sea, ¿de dónde garantizan que ellos van a formar parte de las bodas del Cordero si el mismo Jesús está advirtiendo que no es así? Él está diciendo muchos son los invitados o los llamados y que pocos serán los escogidos. Entonces, ¿dónde dejamos todas esas advertencias de Jesús? Por otra parte, si no fuese importante saberlo, ¿para qué se toman el papel allá arriba en el plan del Altísimo de hacérnoslo saber? ¿Para qué? Así de despistados están allá arriba que no tienen en cuenta eso, que argumentan aquellos que no va a ser necesario saber de ello. Entonces cerremos la Biblia porque nada es importante si nos vamos a salvar. Nada es importante. Cuando el objetivo del plan del Altísimo es involucrar a los terrenales al plan del Altísimo. ¿Y cómo nos van a involucrar si no nos informan de todo lo que debemos saber para no estar tanteando y estorbando, formando parte del plan, si es que estamos formando parte del plan? Entonces yo le pregunto una cosa, ¿para qué instruyen a los soldados a las guerras si van a esa matar y a que los maten?
¿Y qué pasa con los que regresan? Entonces, ese es el problema que tenemos, que no entendemos que toda esa información que aporta la Biblia se le dio a los israelitas primeramente para que ellos entendieran a qué se involucraban. Eso es lo que hace uno cuando manda a un niño al colegio. ¿Para qué le sirve saber la historia patria de su país? ¿Para qué le sirve? Si ya fue historia patria, ¿ya de qué le sirve? Entonces, por no conocer las cosas es que no tenemos identidad como cristianos, porque hay cristianos que vienen de Judea, los otros vienen de los griegos, los otros vienen de los romanos, los otros vienen de los protestantes, los otros vienen de todas las derivantes que hubo después del protestantismo. Y no se ponen de acuerdo entre sí cómo creen que van a participar en un plan del Altísimo que consiste en erradicar al imperio del terreno terrenal, si no se enteran. Entonces, no sepan de qué se trata los dos olivos, ni de qué se trata toda la información que hay ahí. No hagamos nada. Es más, ¿para qué estudiamos si vamos a morir? ¿Para qué nos inquietamos tanto en la vida si al fin y al cabo vamos a morir? Y para terminar, que diga alguno si está seguro que va a formar parte del arrebatamiento, cuando la mayoría de los cristianos no forman parte de Cristo. Decir cristiano lo dice cualquiera. Cualquiera dice que es cristiano, pero no cualquiera está en Cristo. No cualquiera forma parte de los objetivos de Cristo. Entonces, a mí me interesa saber quién es. Me vaya o no me vaya. ¿Por qué me interesa? Porque me interesa involucrarme en el plan del Altísimo. Me interesa que me digan todo lo que tengo que saber, porque para eso vino Jesús, para hacer luz, no para que sigamos tanteando. Para eso es que vino Jesús también, para que seamos luz y nos involucremos en la luz y formemos parte de la luz y formemos así parte del plan del Altísimo. Eso es lo que disgusta de todas esas posiciones conformistas que se creen las personas que ya son salvas cuando la salvación no ha ocurrido. Cuando suceda la salvación en ese plan del arrebatamiento, entonces hablemos. Los que se queden, a ver qué van a decir cuando no formaron parte del arrebatamiento. A ver qué van a decir. ¿Qué van a hacer después de eso? ¿Qué van a hacer? Entonces, lo importante aquí es que sepamos que en todo el proceso educativo que tenemos, donde está el preescolar, la primaria, la secundaria, los estudios superiores, tienen un objetivo para que la persona se vincule con conocimiento y causa en la sociedad. Lo mismo aquí. ¿Para qué se le dijo a los israelitas lo que se les dijo? Si ya están muertos. No hay ni uno solo que sobrevivió a los tiempos de Moisés. Ya están muertos, pero los enteraron de todo esto. ¿Qué hacemos con todos los cristianos, aquellos de Judea que fueron enterados de tantas cosas y ya se murieron? Entonces, ¿para qué los enteraron? ¿Y para qué nos enteran a nosotros si de pronto en estos días o nos mata el virus o un accidente o la edad o algo y nos morimos antes de que venga Jesús? ¿De qué nos sirve entonces que nos enteren de todo? O sea, ¿cuál es la petulancia ahí de parte de los que ya se creen salvos al no enterarse de todo lo que arriba necesitan, quieren, pretenden y precisan que uno se entere? Entonces, tienen razón esos en decir, ¿para qué mandamos a las niñas al colegio si al fin y al cabo se van a casar y van a tener hijos? ¿A qué les sirve la educación? ¿Para qué? Aumenta la confianza en Dios, el ir conociendo a profundidad estas cosas. Eso se puede ser algo que replique en nuestras vidas, en nuestro diario actuar, el ir profundizando en esto, aumentando esa visualización de las cosas, repercute en nuestra vida diaria. Existe algo que al final vaya trabajando en nuestro interior, aumentando esa visualización que reafirme nuestra confianza en Dios. ¿Usted cree que es una de las cuestiones en sí que va también fortaleciendo el interior del hombre, don Félix? Mire, que confiemos o no confiemos en Dios
es lo que menos le preocupa a Dios, si confiamos o no confiamos. Porque el hecho de ser cristiano no garantiza nada, no garantiza nada. ¿Cuántos han dejado de ser cristianos cuando fueron cristianos? Lo importante aquí es que en el reino de los cielos están orientados a que sepa la humanidad de qué se trata el drama de la humanidad. Yo me refiero, don Félix, perdón, yo me refiero al hecho de decir, ok, se trabaja en el subconsciente de una manera tal de decir, ok, ya todo está, ya todo hay un plan. Si ustedes piensan que hay un plan general, entonces, ¿por qué también no confían que su padre tiene cosas particulares en cada una de sus vidas? O sea, a eso me refiero, a ese, como ese fractal, como esa visión clara de que, hey, tranquilos, tranquilos. O sea, al conocer estas cosas, vaya, le hice la pregunta, pero haciéndolo eco como algo que me ha servido a mí en mi interior. Cuando comencé a entender estas cosas fue como, ok, esto ayudó también para aplicarlo a mi vida personal y aquellos versículos donde Jesús decía ni los lirios del campo, ni los pajarillos y tantas cosas más que uno va diciendo, ya todo está, o sea, esas cosas me hicieron ir fortaleciendo cada vez más esa idea de que todo está en el control del Creador, nada se ha escapado de su control y todo es perfecto, todo es bueno y todo es a su tiempo. En ese sentido, por lo menos en mi vida particular, ha sido uno de los argumentos por los cuales yo me interesé, o sea, es decir, no es que me interesé conscientemente que así iba a ser por esto, sino que en el caminar me di cuenta de que eso afectaba mi vida interior en ese sentido, porque empezaba también a ver al Creador de una manera pues más personalizada, cuando entendía que todo estaba dentro de su control, cosas que cuando uno va comenzando, pues todavía no están como bien afianzadas, don Félix. Mire, ¿qué influyó en los israelitas el que los hayan sacado de Egipto? ¿Para qué los sacaron de Egipto? ¿En qué benefició o no benefició a los que salieron de Egipto? ¿Qué pasó en esos 40 años? ¿Para qué los tuvieron allí ese tiempo si muchos de ellos se iban a morir y murieron y apenas unos entraron generaciones siguientes? Esas generaciones que entraron, ¿qué fue lo que encontraron? Una tierra prometida en la cual hubo que actuar. Cada uno de los involucrados, con toda seguridad, que podrá contar cómo le cambió su vida entre Egipto, entre salir del desierto y entrar a esa tierra prometida a la cual llegó, fue a guerrear. Mientras tanto, pasaron muchas cosas en la vida de cada uno de ellos, pero los que entraron a la tierra prometida no fueron los que salieron de Egipto, y los que se estuvieron en el desierto, no todos sobrevivieron para entrar a la tierra prometida. Entonces, a cada quien su participación en sus años es importante en el plan del Altísimo. Si la vida de uno no cambia cuando está involucrado en una nueva empresa, en una nueva acometida, si la vida de uno no cambia y es distinta a lo que era antes de ser involucrado en la empresa, entonces ¿de qué le sirve estar en la empresa? En otras palabras, si antes de entrar en la empresa yo no tenía trabajo, no tenía manera de pagar la renta, ni las necesidades básicas, ni nada, y entro a una empresa, no cambia nada mi vida si ya sé que tengo un contrato y que a 30 días después o a la semana o algo ya me van a dar salario y ya voy a poder cumplir con los compromisos que tengo. ¿No cambia nada? O sea, la vida de los que siguieron a Jesús no cambió nada por el hecho de seguir a Jesús, no cambió nada. La vida de tantos seguidores de Jesús, aparte de ellos, no cambió nada. Es decir, el mundo siguió igualito, la vida de ellos siguió igualita, habiendo conocido lo que conocieron. El problema está en que uno busca que la vida de uno le cambie a los deleites y placeres de uno por ser cristiano. Ahí es donde viene para muchos el fracaso. De ahí se basó el evangelio de la prosperidad, en darle a la gente esa ilusión que nunca se cumplió, sino para el que se benefició pregonando ese ministerio de la prosperidad.
Pero si a uno lo están convidando aquí en el plan de Dios a entrar al cuerpo de Cristo, ¿qué esperamos si entramos en el cuerpo de Cristo? ¿Qué esperamos? Tienen que haber cambios, pero cambios para que formemos parte del cuerpo de Cristo, no cambios para que, diciendo que somos cristianos, esperemos la prosperidad, el deleite, el confort, porque ahí dice Jesús, piden y no reciben porque piden para sus deleites, mientras que a los que están en Cristo se les dice pidan y recibirán. En otras palabras, yo entro en una empresa y me dicen, después de haberme orientado, informado todo, me dicen, de acuerdo al trabajo que usted va a hacer en la empresa, lo que necesite, pídalo. Pídalo, llame y se le dará lo que necesite para que haga bien lo que tiene que hacer. Entonces llamo a los 8 días y pido 3 cajas de cerveza, 2 cajas de vodka y whisky, porque como me dijeron en la empresa que pidiera todo lo que necesitara, pero necesitara para la consecución de los objetivos de la empresa, perdón, o para mi vida personal. Obvio, pero es obvio que si yo entro a una empresa, mi vida va a cambiar de acuerdo a lo que haga en la empresa y lo que la empresa sea recíproca en mi vida. Entonces, la vida de la mayoría de cristianos es de pedigüeños, limitada solamente al culto cada 8 días, y durante toda la semana siguen dependiendo de sus amos o patrones que no necesariamente son cristianos. Siguen dependiendo de esos trabajos que son del mundo, pero vuelven a su recaudo cristiano evangélico el día que van al culto. ¿Y les cambió la vida? ¿Cuántos años llevan yendo a la iglesia al culto y su vida sigue siendo la misma? Sigue siendo la misma. Eso es lo que dice la información acerca de Cristo. Por eso dice, déjelo todo y sígame. Y yo si sigo a Jesús, ¿qué voy a lograr siguiéndolo? Si entiendo qué significa seguir a Jesús. Si a un policía se le dice siga a un sospechoso, ese policía va a tener que sacrificar su familia, sacrificar, inclusive ir al baño cuando quisiera, mientras sigue al sospechoso. Y donde va el sospechoso tiene que ir el policía. Y si a ese policía lo llama el superior y le pregunta dónde está, el policía tiene que decir su ubicación dependiendo de la ubicación del sospechoso. Entonces la vida del policía, mientras siga el sospechoso, no es la del hogar y no es la de su propia vida. Aquí lo que no hemos entendido es que Jesús necesita involucrar a las personas al cuerpo u organización llamada Cristo, y quien se meta en esa organización, su vida tiene que cambiar porque ya no es igual a estar fuera de Cristo. Muy bien, vamos a continuar entonces con esta parte ya de lo que usted venía diciendo. La importancia de saber el rol, qué es lo que van a hacer, por qué van a hacer, porque también podemos meter otro ingrediente, añadiendo nada más a lo que usted decía, pero luego ya pasar de lleno en esto. O sea, obviamente el hecho de también nosotros estar involucrados en esta empresa, estar metidos, empapados de esto, somos luz para los demás, y que a eso fuimos llamados, a ser luz para los demás. Si nos quedamos o no nos quedamos, se centra en un tema egoísta, porque la cuestión es, ok, y si me quedo o no me quedo, estoy pensando únicamente en mí, pero en mi parte de ser luz, de dar a los demás, ¿dónde está? Ok, digamos que yo me voy, pero otros se quedaron y yo les pude compartir a otros sobre esto. Cuando estén pasando las cosas, lo que yo haya compartido, ¿acaso no será luz para ellos? Entonces, también es cuestión de dejar de verlo únicamente en el punto yoísta, egocentrista, porque estamos llamados a ser luz. Don Félix, vamos entonces de inmediato ya a ver esta parte tan esencial y toral que usted nos iba a plantear al inicio, que también fue importante este apartado para hacer conciencia y ya dejar la plataforma lista para el corazón y recibir el rol que van a hacer, cuál es lo importante específicamente de conectar y entender todo esto de los 2 olivos. Adelante, don Félix. Bueno, ¿por qué se le llaman olivos? Primero que todo, cuando uno es escudriñar un tema, hay que saberlo analizar, ponerlo sobre la mesa y empezar a analizarlo desapasionadamente para poder llegar al meollo del asunto, porque nos los entregan para que nosotros lo analicemos
toda vez que haciendo esa labor de análisis, el cerebro empieza a trabajar en áreas que no son comunes trabajar. Entonces, lo primero es, ¿por qué los llaman olivos? ¿Por qué no los llaman de otra manera? Porque si hay un plural olivos, quiere decir que hay un singular llamado el olivo. ¿Qué significa el olivo? Porque hay olivos y también hay olivo silvestre. Entonces, lo importante aquí es analizar, primero que todo, qué es el olivo en este asunto, quiénes son los dos olivos, por qué los llaman olivos y al mismo tiempo por qué son testigos. ¿Y testigos de qué? Entonces, si vamos a despejar primero que todo si son Moisés y tal, yo les pregunto, ¿Moisés ya resucitó? Que yo sepa, no ha resucitado Moisés. Entonces, ¿cómo va a aparecer de pronto en el escenario haciendo qué? Si el papel de él terminó antes de entrar en la tierra prometida, con una razón específica del por qué no lo dejaron entrar. Y listo. Ahora, murió, ciertamente, pero no resucitó. Entonces ya hay un descarte como para aliviarnos de que no sea Moisés, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué papel hacen los dos olivos primero? ¿Qué significa realmente en la historia de la humanidad ese tema del olivo? Lo primero, ¿por qué Jesús iba tanto al monte de los olivos en Jerusalén? ¿Por qué en el monte de los olivos fue entregado por Judas? ¿Por qué desde el monte de los olivos fue alzado al reino de los cielos? ¿Y por qué al monte de los olivos regresará la nueva Jerusalén? Pues tienen que tener una referencia que usan en el cual hablamos de qué, de un producto, un vegetal llamado olivos. ¿Qué le significa a esa gente el olivo? ¿Por qué no tomaron otra reseña? El olivo es un producto que hay que analizar desde el punto de vista de qué. ¿Dónde fue importante? ¿Qué le significó, por ejemplo, a la civilización egipcia, a la griega, al pueblo de Israel? ¿Qué hace el olivo como referencia? ¿A quién representa esa referencia en la tierra? Entonces, para acotar distancias, una vez que estudiamos la simbología del olivo, tenemos en cuenta que la toman allá arriba para hacerle una indicación concisa a los israelitas, concisa a los judíos y concisa a los que sigan a Jesús. El olivo, analicemos, cada quien en su casa, métase en internet y analice, escudriñe qué es el olivo en sí mismo para que sea tomado como referencia para los egipcios, para los griegos, para los israelitas, para los judíos. ¿Qué referencia? ¿Por qué el olivo? Ahora, sabiendo eso, nos vamos ahora a los que formen parte de esa referencia. El olivo, los van a llamar olivos. Como al cristiano, a los que siguen a Cristo los van a llamar cristianos. Entonces hay una referencia singular y una referencia plural. Estos dos personajes identificados según esa referencia, que cualquiera la puede conseguir si estudia al olivo y su producto, la aceituna, de donde viene el aceite, y con ese aceite en algunas partes hacían unciones, y la unción en qué consistía y por qué necesitaban del aceite. Toda esa simbología tiene su razón de ser. Tiene su razón de ser. Entonces tenemos que hay dos personajes que van a aparecer como testigos de que en cierto tiempo de la historia de la humanidad. ¿Cuándo van a aparecer? No importa quiénes sean, por ahora. ¿Para qué van a aparecer en el escenario? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Y por qué es tan importante que aparezcan? Ese es lo que hay que saber. Salvémonos o no salvémonos, pues yo estudio aritmética, química y física sabiendo que me voy a morir. Entonces, ¿para qué estudio?
Aquí se trata entonces de que allá arriba necesitan que la persona que se vincule con ellos haga bien su tarea, no estorbe en esa organización llamada Cristo, no ande tanteando ahí arriba, sino que esté enterado, al menos por qué entró y para qué entró, ¿cierto? Para que forme parte de lo que ya funciona y no para que ande espabilado por ahí sin saber ni lo que los unos hacen ni los otros hacen, porque eso no lo acepta ninguna empresa comercial ni industrial ni nada de eso. Ellos dos personajes van a aparecer, ¿dónde? En Israel. En Israel, allá van a aparecer. ¿Cuánto tiempo van a estar en el seno de la nación israelita y judía? Porque hay que identificar Israel de Judea. Van a estar 1260 días. Eso se traduce en 3 años y medio. Precisamente el mismo tiempo que va a durar la gran tribulación. 3 años y medio. No 7 años como por allá proclaman muchos predicadores y eruditos y teólogos. Dicen que 7 años, sin saber de dónde sacan esos 7 años. Cuando son 3 años y medio, cuando son 1335 días, y de esos 1290 hay que tenerlos en cuenta, y de esos hay que tener en cuenta 1260 días. Estos dos personajes van a estar solamente 1260 días de los 1335 días de la fase final del plan del Altísimo. En esos 1260 días solamente van a actuar en el seno de la nación de Israel como tal, no solamente en el Estado de Israel actual, sino lo que significa Israel. ¿A dónde van a llegar? A Israel. ¿Qué papel van a hacer tan agudo, tan comprometido, tan peligroso el papel que van a hacer que terminan matándolos? Matándolos. Si terminan matándolos, quiere decir que no murieron antes, porque está estipulado que se muera una sola vez y después el juicio. Entonces van a terminar matándolos. ¿Por qué los van a matar? Por todo lo que ellos van a hacer en el seno de la nación de Israel. Y repito, no solamente que eso va a afectar a los que estén vivos en ese momento en el Estado de Israel o fuera de Israel, israelitas viviendo, o en lo que se entiende como judío, ¿sí? Porque no es lo mismo ser israelita que ser judío. Al final del milenio se van a levantar 2 casas, que es la casa de Israel y la casa de Judea. Entonces el papel de estos dos personajes va a ser el de destapar las ollas podridas del seno de Israel, no del Estado de Israel solamente, sino del seno, de lo que significa a qué le cambiaron el nombre a Jacob y lo llamaron Israel, que significa la persona que vio lo del Altísimo. Ese es el papel que se le dio a los seguidores, a los descendientes de Jacob, que se enteraran, que vieran todo el plan del Altísimo. Pero como eso no lo lograron todos, y las razones por las cuales no lo lograron tienen que ser juzgadas, ¿cierto? Juzgadas. Entonces para eso vienen estos dos personajes que no han muerto cuando Moisés murió, y ellos son los que van a destapar la olla podrida por la cual la nación de Israel pereció por falta de conocimiento y no pudo seguir con lo que a la larga nunca empezó. Ahí viene el cuestionamiento. ¿Qué significa que lo que ellos destapen de las ollas podridas en pleno Israel del siglo XXI va a repercutir de ellos hacia Jacob? Ese es el primer juicio que va a hacer el Altísimo, y lo va a hacer sobre su nación, para indicarle a su nación por qué les viene su posición
ante el plan del Altísimo después de que Jesús haga el arrebatamiento? Tienen que explicárselo. Si uno no le explica a la persona a la cual va a juzgar el por qué la va a juzgar, se comete una injusticia y el Altísimo no va a cometer injusticia para que vengan los acusados a señalarlo. ¿Por qué no me dijiste? ¿Por qué no me advertiste? Cuando entonces se les va a decir, se los dijimos, se lo advertimos, pero ustedes no pusieron atención. Pero de ello quedó un remanente. Entonces les vamos a decir, porque merecen el respeto, porque los elegimos, los escogimos, los formamos, por lo tanto, tienen un respeto, así no hayan cumplido. Y por ese respeto es que antes de hacerles juicio, les vamos a decir dónde está el punto de cada I, para que cada quien sepa el por qué su destino inmediato. Ese es el papel de los 2 olivos. Pero como su información, su destape de ollas podridas, de ahí van a salir olores nauseabundos en las genealogías de las 12 tribus, cuando 9 de ellas quedaron mimetizadas entre los asirios y 3 de ellas quedaron entre los babilónicos. Y de los babilonios salió la nación siguiente llamada Judea, porque no es lo mismo la tribu de Judea a la nación de Judea. No es lo mismo. O sea, hay un plan del Altísimo que involucró a Abraham, Isaac, Jacob llamado Israel y todo eso. Pero ¿qué sucedió con la respuesta de los llamados? ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió? Ahora, con Jesús hay una gran ventaja, que el israelita o judío o gentil o griego, en Cristo no hay ninguna de esas identidades, porque todas ese linaje ascendiente quedó borrado para efectos del plan del Altísimo. Nueva criatura eres. Dice, vas a ver el reino de los cielos. Más adelante vas a entrar en el reino de los cielos. Pero eso no es la información que van a traer los 2 olivos que vienen de ese olivo a esos israelitas. En otras palabras, hay gente que idealiza a la nación de Israel. Maravilloso. Mejor tenerlos de esa parte que de la parte de perseguidores y todo eso. Idealizar es un error gravísimo. Gravísimo, gravísimo. Y se lo voy a decir de esta manera de ejemplo. Fuimos testigos de muchos turistas cristianos cuando vivíamos en Israel, que se pegaban una sorpresa impresionante y una desilusión tan grande cuando al bajar del avión en Tel Aviv se encontraban con que no los recibía gente con túnica ni con camellos, ni con tinajas en los hombros. Quedaban desilusionados, porque a cambio de eso que los recibían gente moderna, de vestimentas modernas, y los conducían a automóviles, taxis de marca Mercedes-Benz, Volvo y semejantes de alta gama. En otras palabras, en Israel los taxis son todos de alta gama. De alta gama. Y quedan todos sorprendidos. En una ocasión, uno de los pasajeros le comentó al hijo, tanto que nos desgastamos en nuestro país para tener un Mercedes-Benz como este, y aquí es taxi. Otra de las desilusiones de la gente al llegar a Israel, que ven autopistas modernas, edificios altísimos, calles pavimentadas. Y a toda la muchachada entre los 18 y los 21 años, toda la muchachada lleva a su espalda una ametralladora. Niños y niñas, jóvenes y todos de la edad de los 18 a los 21. Y dicen, este país está en guerra. No, es común. Es muy común que el muchacho en Israel y la chica vayan armados porque esa es su dotación durante 3 años. Y se asombraron cuando los fueron a llevar al hotel, un hotel que no es ningún pesebre de Navidad, sino un señor hotel, con todas las prestaciones de hoteles de 4 y 5 estrellas. Asombradísimos. Se les desbarató la Biblia ante sus ojos.
Y a muchos se les desbarata la Biblia porque no encuentran en las calles a Jesús con la cruz, ni a los apóstoles por ahí caminando, ni a los profetas en las esquinas. Israel es un país tan moderno como lo es cualquier país desarrollado de Europa o como los Estados Unidos, pero eso los desilusiona. Ahora, cuando en el plan turístico los llevan a lo antiguo, que lo mantienen para que sea turismo, entonces ahí es más o menos donde se ubican, pero al lado de ellos pasan gente en moto, y en los tiempos de Jesús no había moto. Al lado de ellos pasan mujeres con minifalda, y en el tiempo de Jesús no había minifalda. Al lado de ellos pasan soldados y soldadas jovencitos, y en el tiempo de Jesús ese no era el uniforme ni las armas. Entonces se descomponen ante una realidad. Lo que dice la Biblia fue hace más o menos 2020 años, pero estamos en el siglo XXI y Israel está en el siglo XXI. Aquí viene entonces el asunto de que las personas idealizan a la nación de Israel, idealizan a Israel, idealizan a Judea, Israel, idealizan a los judíos, cuando en Israel hay cárceles para judíos, para el que sea, hay jueces, hay delincuentes, israelitas o no israelitas, pero hay delincuentes, hay multas o comparendos. Es un país común y corriente, con la excepción de que está en la gama alta, porque en Israel se vive de gama alta, y eso no quiere decir que no haya pobres. Lo que no hay es miseria, pero pobres hay porque no todo el que alcance el desarrollo se une al resultado del desarrollo. El que no se monta en el desarrollo se queda pobre. Entonces, ¿qué tenemos aquí? A dos personajes que van a llegar al seno político y social de la nación de Israel, aquella que conoce mal que bien, profundamente o levemente su historia, se debe a su historia. Y cuando delante de los israelitas, presentes o no presentes, porque los medios de comunicación todo lo informarán, se enteren de todo lo que la humanidad tiene que saber, que ellos debieron haber sabido y haber participado, conociendo y asumiendo la responsabilidad del conocimiento. Entonces ahí es donde viene el problema de callar urgentemente a estos dos personajes, y la única manera de callarlos es matándolos, pero eso ya se sabe. O sea que si yo no formo parte del arrebatamiento y estoy en esos días, yo voy a saber cuál es el destino de ellos de antemano. Los van a matar, pero no me voy a preocupar. Ni los que vienen, que saben que los van a matar, están preocupados por eso, porque bien está escrito y advertido que a los 3 días de estar expuestos en el público con gozo y júbilo porque los mataron, van a oír una vocecita que dice: levántense, y van a resucitar. Don Félix, Dígalo. no se escucha ahí un rebote. Ok, sí, Frederick, porfa. Siempre apaga el micrófono. Ok, me llama la atención bastante cuando dice la división de habrá una división de las tribus de Israel en la tribu de Judá. Y luego dice específicamente que vienen a denunciar, o sea, solo se enfocó específicamente en denunciar la corrupción en la tribu de Israel. Y aquí voy a hacer 2 preguntas, tal vez no se le olvida la segunda. La primera sería, ¿por qué ese enfoque? O sea, ¿qué es esa división que se va a dar? ¿Qué es lo que quiere decir con esa división que se va a dar en Israel y en Judá? ¿Qué tipo de división estamos hablando y por qué cree que se da esta división? Y número 2, ¿por qué únicamente menciona que va a haber algo directamente que va a perjudicar a la tribu de Israel y no a la tribu de Judá? Y la segunda pregunta sería, don Félix, cuando habla de que vienen a denunciar, a destapar ollas, es decir, lo que ellos van a destapar es una situación de podredumbre, tanto a nivel político, social, histórico, y relacionándolo también en el aspecto histórico con
con Jesús de Nazaret. ¿Cuáles son estas que usted considera que son estas ollas que van a destapar? ¿Qué es lo que han escondido, cree usted, a nivel global, que va a ser luz? Bueno, sí, creo que para no hacer más larga la pregunta, las dos preguntas. Mire, nosotros tenemos que tener muy en claro que la nación de Israel surge de acuerdo a un plan del Altísimo. Hay un plan, se necesita de mucha gente para involucrarla a ese plan, y esa gente que necesitamos tienen que ser oriundos del planeta Tierra. No vamos a traer gente de otros planetas para formar parte del problema que incumbe a la gente de este planeta. Entonces hay un plan. Vamos a armar una nación que sea santa, no santidad desde el punto de vista religioso. Aleluya, amén. Santo viene del latín sano, que sean sanos, que quiere decir que no tengan nada que ver con los intereses del imperio satánico. Vamos a levantar una nación para que sea sana, ajena a los intereses de ese imperio. Pero para lograr hacerla, vamos a tener que darle una capacitación, una orientación, una instrucción y revelarles acerca del drama. Vamos a revelarles el antes del problema del ser humano terrenal, el momento y el futuro, para que puedan actuar como nosotros queremos. Es decir, si yo quiero soldados eficientes, tengo que reclutarlos y darles el mejor entrenamiento, la mejor concientización que sea para que sean efectivos en la guerra. Si yo quiero un buen empleado, necesito lo mejor de él para que produzca lo que yo necesito en mi empresa. Yo no quiero tarados, ni ciegos, ni mediocres, ni nada en mi empresa. No, yo quiero lo mejor de lo mejor. Aquí también. Ellos necesitaban y necesitan personas idóneas, aquellas en las cuales ellos puedan confiar. Ellos puedan confiar. Y ahí vemos todo el desarrollo de personajes que han tomado a través de la historia que está ahí, englobada en la Biblia, a las cuales los ilustraron, a las cuales los visualizaron, es decir, le dieron fe, porque fe no es andar a ciegas, fe es visualizar. Los visualizaron para que actuaran en conformidad con ellos y no fueran de estorbo. Y si actuamos en conformidad con ellos, podemos contactar a ellos y ellos se pueden contactar de nosotros, porque el objetivo unánime es atacar al imperio hasta erradicarlo. Entonces formaron a través de personitas como Abraham, Isaac, Jacob, los 62 de esa familia que entraron a Egipto. ¿Para qué entraron a Egipto? No fue una casualidad. A Abraham se le advirtió: tu nación estará bajo servidumbre de una nación extraña o extranjera durante un tiempo. Y se le dijo el término, 400 años. Pero en realidad estuvieron 30 años más. ¿Y por qué faltó esa precisión? Y se había advertido que la muerte, el imperio satánico en potencia, iba a reinar desde los días de de Adán y Eva, hasta los días en que Moisés entrara en acción. Dice, reinó la muerte desde Adán y Eva, aún en los que no transgredieron a la manera de Adán y Eva, reinó la muerte hasta los días de Moisés. Ese es el plan. Con Moisés inició una etapa en la cual ese pueblo que dejaron que se capacitara 430 años en la nación más poderosa de la época, ese pueblo aprendió a formar parte de la nación más poderosa y formó parte vinculante. No fueron esclavos como el común de los cristianos creen que fueron esclavos. Nunca fueron esclavos. Tuvieron los mejores puestos, las mejores influencias, los mejores lugares, hasta el último faraón que empezó a reducirlos, al punto de que ya fue necesario que ingresara el plan del Altísimo a través de Moisés y por medio de portentos que son conocidos, los sacara.
Pero esos portentos tenían una razón de ser contra el imperio y también para concientizar a los israelitas de que si no se ponían al orden de las cosas, se quedaban en la destrucción del imperio egipcio. Lo mismo aquí. Si uno no se entera, se queda aquí, no forma parte del arrebatamiento. Y no seamos niños porque así es la verdad. Aquí no vienen sentimentalismos religiosos ni cristianos, porque no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Ahora viene la estructuración de esa nación que era egipcia, 99%, que traía ascendencia hebrea, que traía ascendencia israelita porque su padre, llamado Jacob, llevaba ese nombre. Entonces en ese desierto fue la escuela de formación y se les dio el idioma hebreo que no conocían y sobre todo el idioma hebreo combinado con egipcio, combinado con babilónico, ¿cierto? Y combinado con idiomas que iban a tener que usar de esos lugares donde iban a llegar, porque necesitaban de un pueblo sano. ¿Qué quiere decir santo? Que no formara parte de los intereses del imperio. Necesitaban la vinculación de terrenales en lo que es lo terrenal. Y los metieron por el oriente. Raro, ¿por qué por el oriente? No fue al oriente que se fue Caín, no fue al oriente que llegó. ¿Por qué el oriente? Por el oriente los ingresaron a la tierra, entre comillas, prometida. Pero ese que lo prometan a uno, pero que lo conquiste a punta de guerra, es distinto a lo que la gente dice, no, la tierra prometida porque allá hay ¿cómo es? Fluye la leche y la miel. Pues fluía, porque al ingresar a Israel no había flujo de leche y de miel. Y los ingresan por el oriente, por el costillar derecho, mirando el Israel desde arriba. ¿Y cómo entra la nación de Israel? Entraron primero los guerreros, por medio de una prostituta, Rahab. Entran por medio de una prostituta. ¿Por qué? Porque ese era el bastión, Jericó, donde se asentaba personalmente Satanás. Y estaba lleno de inmoralidad como Sodoma y Gomorra. Por lo tanto, una de las productoras de la prostitución era esa Rahab. Y los de arriba a ella lo utilizaron para que entrara la sanidad a esa tierra. Y ahí viene un desenlace. Estamos Entonces, aún en la parte esta de ¿por qué de la división de las tribus? No, todavía no. ¿Por qué? Todavía no. Ok. Ahí están, en el desierto están las 12 tribus. Se llaman las tribus de Israel, o sea, los descendientes de Jacob. Más adelante vemos la primera división de esa nación de Israel, de esa nación que se suponía que iba a actuar sin los intereses del imperio. Y es la nación la que se dividió en dos. Se llamó Reino del Norte y Reino del Sur. 9 tribus de las 12 formaron parte del Reino del Norte. 3 tribus formaron parte del Reino del Sur. Pero ya está dividido el Estado, la nación de Israel. La nación de Israel quedó dividida por culpa de los mismos israelitas. Ahí viene el juicio, primer juicio que va a venir por eso. ¿Y en qué se desencadenó esa división? En que vinieron los asirios y se llevaron al Reino del Norte, se lo llevaron cautivo, no se lo llevaron de esclavos. La palabra cautividad mal entendida no es esclavitud, cautivo es enamorarlos, prometerles cosas buenas. Tan es así que nunca volvieron la nación del norte o el reino de Israel, nunca volvió hasta los días de hoy, nunca. Quedaron asimilados, no esclavizados, asimilados en las costumbres de los asirios. Y nunca más se vio de ellos. 136 años después vinieron los babilónicos y se llevaron al reino del sur, Judea. Se los llevaron también cautivos, no esclavizados, ni amarrados, ni a punta de palo, cautivos. Y solamente en el transcurso de 70 años regresaron a
lo que quedó de la tierra prometida, regresaron una manada pequeña de unos 40, 50 mil judíos, o sea, del reino del sur. Y ellos son los que reconstruyen el templo, y ellos son los que levantan la nueva religión llamada judaísmo, cuando no había religión en el pueblo de Israel. Ahí levantan la religión judaísmo. Y ahí en adelante es que conocemos nosotros a lo que llaman los judíos. ¿Y por qué no los israelitas? Porque no hay israelitas. Está la nación de Judea. Y Jesús nace en la nación de Judea. No en el título nación de Israel. Entonces ahí vemos que ya estaba dividida la nación de Israel y solamente resistió y surgió por planes del Altísimo, que aprovecharon de eso para que el Hijo del Hombre se manifestara no en la nación de Israel en pleno, sino a través de la tribu ahora, o nación judía, que ya no es reino del norte, sino nación judía, pero esa nación judía está ocupando todo lo que se llama el territorio de la tierra prometida. Pero ya no se llama Israel, ahora se llama Judea. Y nosotros vemos en el desenlace que en el año 70, después del nacimiento de Jesús aproximadamente, es destruido el bastión espiritual de la nación de Judea, que fue el templo, en el año 70. Se quedaron sin templo, se quedaron sin sacerdotes levitas y se quedaron sin la tal Torá que tanto proclaman. Ya no puede existir ni haber la Torá, la cual nunca cumplieron con la Torá. Nunca. Y desaparece el templo, desaparece el eje religioso, el eje espiritual desaparece, pero ya eso estaba infestado, ese templo. Ya los sacerdotes no hacían su labor, estaba corrompido. El Imperio Romano terminó de corromperlo y terminó de acabarlo, porque en el año 135 triunfaron los romanos y expulsaron a todo lo que se llamaba judío de la tierra de Judea o de tierra de Israel. Los expulsaron ya y les trataron de cambiar el nombre a la tierra. A Jerusalén trataron de llamarla Asia Capitalina, y Asia es en griego santa capital, y no pudieron. Pero en cambio a la tierra de Judea sí le cambiaron el nombre, o sea, a la tierra de Israel sí le cambiaron el nombre. La llamaron Siria de Filistea. De la palabra Filistea viene el nombre Palestina. O sea que quienes quedaron del año 135 hasta 1948 se llamaron palestinos, no necesariamente los palestinos actuales, no necesariamente. Y solamente a partir del año 1948 resurge Israel, pero no como nación y no como reino de la versión anterior, sino como Estado de Israel. No dice Estado de Judea ni judíos, Estado de Israel. Y ahí no hay 12 tribus. Ahí no hay 12 tribus. Ahí estarán 3 de las únicas tribus que sobrevivieron, que fueron los benjaminitas, que fueron los de Judea y que fueron los levitas dedicados a los temas de la administración de los asuntos o negocios de Dios, que ya eran un total fracaso. Y desde el año 1948 inicia la etapa final de la participación de los israelitas en el plan del Altísimo. Y los vemos, llevamos 73 años en ello, y solamente para mantener ese estatus nacional han muerto más de 40.000 israelíes en diferentes guerras para sostener el estatus. Y siendo una nación hoy en día que no es perfecta, está cubierta de inmoralidades, que los políticos son un desastre, corruptos, que en esa parte de la corrupción no han cambiado, ni tienen por qué cambiar, porque para el reino de los cielos, la misma ciudad actual de Jerusalén es considerada como Sodoma y Gomorra. Ahí lo dice la Biblia. ¿Qué quiere decir?
que en el seno de Jerusalén política se cuecen demasiadas corrupciones. Demasiadas. Pero como viene Jesús, hay que poner en cintura la identidad de Jacob, la identidad de Israel, y para ellos tienen que haber un juicio sobre Israel, sobre Judea o sobre lo que se entienda que son israelitas y judíos. Ese primer juicio, antesito que venga Jesús, antesito que descienda Jesús, esa nación, lo que hoy representa a los anteriores, porque los de hoy son descendientes de los anteriores, por lo tanto los de hoy tienen linaje de los anteriores, de sus antepasados. Y tienen linaje y contaminación de sus antepasados que heredaron, y el resultado se ve hoy en día. Por eso tienen que venir estos dos olivos a poner en cintura a ese pueblo que nació entonces, a sus descendientes, para decirles, vamos a poner en claro las cosas para que sepan qué viene a continuación en unos días cuando descienda Jesús. ¿Qué viene a continuación? Okay. ¿Qué va a hacer de la vida de ustedes? ¿Cuál va a ser su papel en esto? Vamos a aclarar las cosas. Porque cuando venga Jesús, 5 días después de que resuciten esos dos olivos, Jesús va a imponer su reinado milenial con vara de hierro. Dictadura. No es hacer y a permitir que cada uno haga lo que se le dé la gana en 1000 años. Y 5 días antes tienen que resucitar ellos, una vez hayan sido muertos, como demostración de que se va a permitir que ellos mueran, porque es el resultado de toda la basura y porquería que se le va a sacar en claro a los hoy presentes israelíes, que tienen que ver con sus antepasados. Hay que poner en orden las cosas. Pues primero que todo vamos a mandar estos dos olivos, ¿cierto? Que no han muerto, que son sacados de la tierra, que desde que fueron sacados de la tierra o abducidos o llevados al mundo exterior, donde está lo extraterrestre que tanto aterra a muchos, allá están ellos, fuera de la tierra, en planetas habitados, en el reino de los cielos, donde no hay angelitos, ni etéreos, ni nada de esas cosas, sino humanos como nosotros. Muy bien. Y de allá van a venir. Entonces, ¿cuál es el papel de ellos? El primer juicio contra esos que llamaron a formar parte del plan del Altísimo y que por las razones de corrupción y de la integración del imperio Satanás en sus vidas, como se vio en los días de Jesús, cuando Jesús a esos judíos ortodoxos les dijo, ustedes son hijos del diablo. Entonces lo primero es saber a qué vienen y después vamos a identificar quiénes son, si en eso nos sirve de algo, porque si solamente sabemos quiénes son y no sabemos ni para qué vienen y para qué, simplemente vamos a responder a una pregunta morbosa, bien morbosa. Son fulano y sutano. ¿Y qué? ¿Qué ganamos con saber quiénes son? Debemos saber es para qué vienen, por qué vienen, cuál es su misión, cómo van a terminar, cómo van a resucitar y cómo van a ser recibidos por Jesús. Ahora sí podríamos decir quiénes son, pero Moisés no es. Verdades ocultas por 104.9 Estéreo Amor, doble canal de bendición.